Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube, semana 4. Y hoy, como veis, en el gimnasio. No sé si el sonido estará bien, pero hace demasiado calor, así que he decidido el sábado venir a hacer 3 por 10 minutos a ritmo umbral. He hecho 10 minutos de calentamiento a 12 kilómetros por hora, 5 minutos el kilómetro, y luego ya he hecho 2 series echada de sudar de 10 minutos a 15 kilómetros por hora, que es 4 minutos el kilómetro. Será el ritmo objetivo más o menos para Valencia, pero ahora mismo el ritmo umbral 164, 166 pulsaciones por minuto. Así que continuamos, quedan los últimos 10 minutos y hago 2 minutos de recuperación a 12 entre bloque. Vamos, pues entreno acabado, estamos con el enfriamiento, 3 minutillos a 10 kilómetros por hora y contento ahora, eso sí. La cinta no me gusta, sudo demasiado en un ambiente de gimnasio, pero sí que es verdad que es un recurso a tener en cuenta en verano, cuando hace más de 35 grados, y esta mañana he pasado de madrugar, no me apetecía, luego tenía algunas cosas de tareas domésticas, como familia, compras y tal, así que he venido 50 minutos en total antes de comer, ahora duchita, comida y a recuperar, pero esta semana con este entreno a día de sábado ya pasamos de 100 kilómetros, así que objetivo cumplido, y lo que venga mañana pues es adicional, así que muy contento y os daré más detalles en un momento. Y quiero explicar por qué he hecho ese entreno. Esta semana pasada prácticamente no he metido intensidad, ha sido el único entreno, digamos, un poco más fuerte o de calidad. Y es, creo, un entreno clave si quieres mejorar tu tiempo en distancia larga, 10 kilómetros, media maratón, maratón. Es a un ritmo de intensidad más alta, cada uno de los 3 bloques de 10 minutos era a un ritmo de 4 minutos por kilómetro, que debería ser mi ritmo objetivo de maratón. No es que sea algo excesivo, no te va a poner a mucho estrés, porque es, digamos, en la zona por debajo de tu umbral láctico. Si tienes un ritmo objetivo de maratón, debería estar por debajo de tu umbral láctico. Normalmente está en torno a medio maratón, gente ya con más experiencia entre medio maratón y el 10K. Se dice que es más o menos el esfuerzo sostenido para una hora. Por tanto, pues eso, entre un 10K, que gente con entreno pues va a ser por debajo de una hora, y media maratón, que va a ser por encima de la hora. Ese ritmo es más o menos donde está el umbral. El método científico es hacerte una prueba de esfuerzo y te calculan exactamente el ritmo umbral. Pero claro, eso va a ser el día en concreto de la prueba. Según el pico estado de forma, esa velocidad que puedas mantener o ese ritmo va a variar un poco. Lo que sí es a nivel de esfuerzo, que es donde realmente el cuerpo cambia el metabolismo y empieza a acumular ácido láctico, que es, sin más, eso de umbral significa que vas a ir acumulando ácido láctico en más cantidad que el cuerpo puede, digamos, absorber y eliminar. Y es lo que, si lo haces durante un periodo prolongado, pues va a llegar un punto que el cuerpo, los músculos no pueden continuar a ese nivel de esfuerzo. Por tanto, es importante trabajar justo por debajo de ese puntito para ir mejorando el ritmo a ese nivel de esfuerzo. Y es algo que si haces en cinta, por ejemplo, aunque no me guste, va a ser en unas condiciones constantes, ya sea en verano, en invierno, puedes controlar el ritmo a 1 kilómetro por hora arriba o abajo, y bueno,
0,1 kilómetros por hora arriba o abajo, realmente muy específico, y ver si vas mejorando, porque si siempre lo mantienes, por ejemplo, en mi caso, a 15 kilómetros por hora, pues debería ver si mis pulsaciones en esos 3 por 10 minutos, con 2 minutos de recuperación, van bajando, van subiendo para ese nivel de esfuerzo. Y es un entreno muy bueno, digamos, para hacerte una idea de tu estado de forma y también para trabajar en ese puntito de más intensidad que una salida a un ritmo aeróbico fácil, pero sin llegar a quemarte, sin llegar a acumular demasiado esfuerzo que no puedes recuperar para el siguiente día. Así que muy contento de haberlo hecho. Llevaba tiempo sin hacer este entreno y salió perfecto. Mirando la gráfica del Garmin de Umbral, lo clavé. Creo que solo me pasé unos segunditos a la banda superior. Así que muy bien, 30 minutos de calidad. Y el resto de la semana fue prácticamente todo rodajes. El lunes hice 18,2 kilómetros por la mañana, suave, 142 pulsaciones de media, 4,53 minutos por kilómetro, y el desplazamiento ida y vuelta a la oficina, así que 24 kilómetros en total. Empezamos el lunes bien, con bastante volumen. El martes bajé un poco, la salida por la mañana antes del trabajo, 15 kilómetros, mismo fácil, 141 pulsaciones de media, 4,50 minutos por kilómetro de media, y desplazamiento ida y vuelta, así que 21 en total. El miércoles quería volver a haber hecho 1 hora y media, que está en torno a esos 18 kilómetros. Las piernas no daban para más, así que acorté, hice solo 1 hora, 11,6 salieron los kilómetros, 1 hora exacta, más el desplazamiento ida y vuelta, así que al final del día pues eso, salieron 17 y pico. Y bien, es lo que digo, estas semanas de post-temporada sin mucha estructura, si un día el cuerpo pide acortar, pues voy a cortar el entreno, no voy a forzar. Y el jueves, en lugar de madrugar, hice el desplazamiento ida y vuelta al trabajo, y luego por la tarde-noche salí con los del club corredores, pero en lugar de pista, como hace tanto calor, pues quedamos también en el sitio donde entreno, en el monte de Valdelatas, y ahí hice con ellos 12 kilómetros más 2 idas, 2 vueltas al sitio donde quedamos, así que de 16 kilómetros en total a 4,51 de media, y lo que es más o menos el ritmo aeróbico de siempre. Lo único que fui a lo mejor 10 kilómetros más suave de lo que suelo ir, y los 2 últimos hicimos a un ritmo más alto. Pero eso, jueves por la noche, y solo había metido 2 kilómetros a un ritmo un poco más alto. Viernes estaba cansado, hice 6 kilómetros, 6,6, simplemente acumular un poco más de volumen, es recuperación activa, también 140 pulsaciones más o menos. Y sábado, pues este entreno de 3 por 10, y acabé la semana a día de sábado con más de 100 kilómetros, 102, y a eso le añadí una salida con un vecino, compañero del Club Corredores también, el domingo por la mañana, antes de ir a votar, que hicimos 15 kilómetros muy suaves, a 5 minutos y 18 segundos por kilómetro de media, y fuimos charlando todo el rato. Así que la disfruté mucho, que es otro de los objetivos de esta semana, y he acabado esta semana con 117 kilómetros con 80, acumulando más de 1.500 metros de desnivel positivo y 9 horas 43 minutos corriendo. Así que semana muy buena, 117 es ya un volumen considerable, poco esfuerzo, no he llegado a una intensidad por encima de ritmo maratón, solo posiblemente esos 2 kilómetros con el club, y un 3 por 10 a ritmo umbral, ritmo objetivo maratón. Así que muy contento, cerramos semana 4 con una línea ascendente en volumen, regulando la intensidad, porque eso sí que voy a tener cuidado,
no subir en la misma semana volumen e intensidad, las dos cosas a la vez. Si estas semanas atrás he tenido carrera, esta semana no, y he podido subir más volumen. Así que poco a poco jugaré con una de las dos, digamos, palancas para ir ajustando y llegar en buena forma a septiembre. Así que vamos a por la semana 5, a ver qué tal será el cierre de julio. Y nada, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle a un like. Si tenéis alguna duda, pregunta, comentario, dejadlo abajo. Respondo a todo lo que van saliendo en el foro. Y, como siempre, si no lo habéis hecho, suscribíos, compartid con vuestros amigos y nos vemos en la próxima. A seguir corriendo.